al espectador y la propia obra de Castillo por la senda del naturalismo, a través de distintos temas y a través de revisar un poco la evolución de su arte en relación a los coetáneos. En algún caso por temas, como puede ser, por ejemplo, el de la Virgen del Silencio, que es un tema que se introduce en la pintura española a partir de un cuadro que Felipe II compra para el Escorial. El Escorial es en ese momento el centro museístico más importante que hay en España y donde los artistas van a ver las novedades que se traen sobre todo de Italia y de Flandes, y a través de estos tres cuadros y el dibujo de Castillo se ve cómo va evolucionando. Ese cuadro de Felipe II lo pintó Lavina Fontana, que es una pintora italiana, y deriva del tema de la Virgen de una Virgen de Rafael que está acostando al niño, la Virgen de la Faja, creo que recordar que se llama, y luego pues se va viendo cómo se introduce a San Juanito, que es el que llama al silencio, es el que tiene la mano con el dedo llamando al silencio para que el niño que está durmiendo no sea perturbado por nadie. Tiene distintas variantes, por ejemplo en este caso introduce a un santo dominico, en el caso de esta obra que es de Angelino Medoro, que es un pintor de origen también italiano que pasa por Andalucía y acaba pintando precisamente en México y en Nueva España, Angelino Medoro. Y allí, por ejemplo, también podemos observar, por ejemplo, la variante de que los ángeles del cielo pues depositan flores sobre el niño durmiendo. Este es un cuadro de Antonio Moedano de la Gutierra, que es un pintor nacido en Andalucía, que pasa por Sevilla y acaba sus días en Antequera, discípulo de Pablo de Céspedes y antecedente de Francisco de Zurbarán. El arte de Córdoba se ha traído aquí para completar esta visión sobre la Virgen del Silencio, donde se ve también a San Juanito que está llamando al silencio. En lo monumental pues se ve cómo Antonio del Castillo parte de esas formas monumentales, ciclópeas, que introduce Pablo de Céspedes por derivación del manierismo italiano. Pasa a la escultura cordobesa a través de un escultor llamado Pedro Fraile de Guevara, que viene a Córdoba cuando muere Pablo de Céspedes, y ya el propio Pablo de Céspedes trabajaba ese tipo de concepción, como podemos ver en estos dos cuadros de San Pablo y San Pedro, que pertenecen a la iglesia de la Compañía de Jesús, donde él hizo un gran retablo. Esa misma construcción monumental, evolucionando hacia el naturalismo, pues lo vemos en este caso en el propio Antonio del Castillo, en este San Pablo de Antonio del Castillo, en este otro San Pablo de Sebastián Martínez, que es un pintor de Jaén que también actúa en Córdoba y que se puede considerar de una calidad artística similar a Castillo y muy casi tocando a Velázquez. Esta obra que representa a San Aciclo, mártir de Córdoba, pero la cabeza del santo es un retrato del propio artista. Este es otro de los apartados de la exposición que se titula La adoración de los pastores como pretexto de lo real,
porque fundamentalmente a través de este tipo de representaciones la pintura dialoga con el espectador. En principio porque es un tema muy caro al gusto popular, porque coincide con el nacimiento del Niño Dios, con lo cual serían obras muy visitadas en los momentos de la Navidad, etc. Y porque a través de los pastores, pues la gente cómo vestía entonces y cómo era entonces, se introduce en la pintura. Por ejemplo, en este caso de Zurbarán es muy significativo este niño que está aquí con la cesta de huevos, que en la pintura se le suele llamar el bobo, porque tiene una cara un poco como de retrasado mental o bobón, y lo que hace es que llama al espectador a través del gesto con el dedo índice a introducirse en la pintura y junto a elementos de la realidad cotidiana muy fácilmente comprensibles, como debe ser siempre que introduce una figura infantil para darle al cuadro una poca de dulzura y para ensamblar el misterio glorioso del nacimiento de Cristo con la infancia de la propia humanidad, ¿no? A través de estos niños. En todos los cuadros de los nacimientos suele haber un niño que actúa como pastor. En este caso tiene la variante de que es una niña la que hace el gesto de acercarse al nacimiento del Niño Dios con una cesta probablemente de pañales para ayudarle a María a cambiar los pañales al niño. Aquí se pretende explicar cómo a través de la devoción las imágenes sagradas se van repitiendo. Comenzaríamos por este cuadro de Pablo de Céspedes, que pertenece también al Museo de Bellas Artes y que presenta la novedad iconográfica de presentar a la Virgen María entronizada en gloria. Tenemos que tener en cuenta que el dogma de la Inmaculada Concepción no es admitido por la Iglesia hasta el siglo XIX, pero ya desde el siglo XVI empiezan a darse representaciones de María como Inmaculada en distintas situaciones, sobre todo como Inmaculada Concepción, pero también como Virgen sedente que está ya en su trono junto al Dios Padre y a su Hijo, observando, digamos, a los mortales. Esta concepción se repite, por ejemplo, en esta otra obra de Francisco Herrera el Viejo, pintada para un convento de clarisas de Sevilla, donde el tema de Céspedes es perfectamente imitado o prácticamente copiado por Herrera, y como también ya Juan Luis Zambrano, ese maestro también de Antonio del Castillo, pues repite el tema de la entronización de María en el cielo, como es más conocido por las futuras representaciones del asunto que hará Velázquez o Murillo, etc., y que es la coronación de la Virgen por la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. A lo largo de la calle se podía parar el transeúnte a rezar o simplemente a mirarla. Y esta Inmaculada, que pertenece a una colección particular española, probablemente estuviese situada en la calle Armas, haciendo esquina con la plaza del Potro. También tenemos aquí dos representaciones de San Rafael Custodio de Córdoba, que son las que luego se patentizarán en la ciudad a lo largo de los siglos, a través de estas dos imágenes, que la de la izquierda es de Antonio del Castillo, realizada en 1651 para el Ayuntamiento de Córdoba por un munícipe de la época que tenía mucha devoción, que ha sido restaurada para esta posesión, y por este otro tema de Valdés Leal, que representa también al custodio y bueno, tiene un concepto diferente, pero también muy cordobés de la pintura.
final, digamos, más experimental, más entroncado con la concepción aristotélica de la naturaleza y que representa el paisaje de una manera más fiel y más real. Y junto al paisaje, las actividades de la vida cotidiana de entonces. Hay dos ejemplos muy claros en esta sección, que son, por un lado, San Jerónimo, penitente, que tiene ese concepto del paisaje que hablábamos, ¿no? En este caso de los árboles, las raíces secas que crecerían en la tumba en la cueva donde San Jerónimo se dedicaba a meditar y a leer los textos piadosos. Un dibujo relacionado con la cabeza de San Jerónimo, pertenece también al Museo de Bellas Artes de Córdoba, prácticamente ha servido de modelo para este santo, inspirado por lo demás en los grabados de Rivera que ya se hicieron famosos en su momento, ¿no? De San Jerónimo oyendo las trompetas del cielo en su cueva o en el sitio donde viviría. Y aquí, esta zona que se le ha llamado exactamente retórica narrativa, vemos al castillo más narrativo, que quizás es lo que más le caracteriza frente a otros pintores españoles del momento. Lo representamos con 5 o 6 dibujos procedentes de la Real Academia de San Fernando, de escenas de la vida cotidiana, de pastores, fundamentalmente de escenas de mercado en pueblitos, y un cuadro del Museo del Prado que pertenece a una serie sobre la vida de José, donde Antonio del Castillo pues se vuelve completamente narrador de escenas, en este caso encuentro de José con su hermano, y da lecciones de maestría al pintar los rebaños, sobre todo los paisajes en segundo y en tercer plano, llenos de boscosidad y profundidad, como es el caso de esta obra.